Hola Ángel, ¿cómo le va? Pero bien, muy bien. Bueno, ahí vamos a estar hablando del césped. ¿Por qué hablamos del césped en esta época de invierno? Bueno, cuando uno quiere tener en el tema planta o jardines algo preparado para determinada época, no puede ir en ese momento, prepararlo, tenerlo listo, dejarlo y como que por la magia de ahí perfecto para siempre. Entonces, el año pasado, que está bien que tuvimos un invierno muy largo, muy seco, todos los céspedes, realmente estamos hablando de la grama brasilera, que es prácticamente la mayoría de lo que se planta o se cultiva o que la gente tiene en este momento. Pasamos por un invierno muy largo, muy seco. Entonces hay una creencia como que el césped en invierno no necesita riego, no necesita cuidado, o sea, mínimamente cortarlo por ahí si hay algún rebrote de calor. Entonces llegó primavera, la primavera, digamos septiembre, la primavera se atrasaba, pasó octubre y recién a partir de noviembre, con un poco de calor, recién ahí empezaron medianamente los céspedes a recuperarse. Salvo aquellos que son de muchos años, ya medianamente tenían un trabajo continuo. Pero hay una creencia o una práctica de olvidarse un poco del césped en invierno, dejarlo y olvidarse de que la planta puede tener sus necesidades de nutrientes, sus necesidades de agua, que es fundamental, aún teniendo bajas temperaturas y con bajos requerimientos. A veces se da que con pequeña llovizna, un rocío, no alcanza para satisfacer de las necesidades de este tipo de césped que son las gramas bahianas, que son tropicales, subtropicales y tienen un alto contenido de humedad porque pierden mucha humedad. Es ese césped más grueso. El césped de hoja ancha. Claro. Es prácticamente lo que se está plantando ya hace muchos años. Y cuando hablamos de nutrientes, ¿a qué se está refiriendo, Ángel? Generalmente se le aplica un fertilizante completo, nitrógeno, fósforo, potasio, más microelementos. ¿Eso que es con riego que se hace eso? Eso generalmente se aplican granulados. Ajá. Se echan al voleo, medianamente un kilo de fertilizante rinde más o menos aproximadamente 30 metros cuadrados. Y eso, si bien este momento, julio, no es el momento para aplicarlo, sí lo podríamos haber aplicado en mayo. Entonces la planta pasaba el invierno bien nutrido. Pero nosotros si podemos aplicar ahora, puede haber un pequeño rebrote de calor, la planta brotarse, y es como que si le estuviéramos estimulando en una época no adecuada. Pero la aplicación de fertilizante tiene que ser medianamente a mitad de agosto. O sea, en mayo podría haber sido y ahora en agosto. Y ahora en agosto. Ajá. Eso es una práctica muy buena para tenerlo a partir de septiembre, octubre, con un verde, un desarrollo. Y otra cosa es que cuando nosotros lo dejamos un poco en invierno, este tipo de pasto se aclarean mucho, se deterioran mucho. Y ese espacio que el césped pierde, aparecen las malezas, tanto trébol, que es un trébol blanco, que es una maleza bastante difícil de combatir, como otras de hojas anchas. O sea, le da lugar como para que esas se desarrollen y después empiecen a competir con el... O sea que es necesario combatirlas. Es necesario combatirlas, pero es más que combatir eso, es a partir del riego. Mínimamente una vez por semana. Supongamos que ahora hubo un exceso de agua, puede pasar 10-15 días. A la medida que no vuelva a llover, el césped necesita riego nuevamente. Una vez por semana mínimo, bien mojado. Como le decía, los rocíos, pequeñas llovinas no alcanzan para satisfacer la demanda de agua que tienen estos tipos de césped. Entonces, el riego, una fertilización a partir de mitad de agosto aproximadamente. ¿Y el corte del césped? El corte del césped tiene que ser mínimo, a la medida que por ahí pueda llegar a crecer, pero siempre manteniendo 4 centímetros más o menos la altura del césped. Generalmente en mayo, junio, julio no hay prácticamente un gran crecimiento. Si lo hubiera, ahí es un corte mínimo. No cortarlo demasiado porque las condiciones de días cortos... ¿Y las heladas, Ángel? ¿Complican? Sí, cuando están muy expuestos, digamos, en zonas muy abiertas, sí, se hela bastante, inclusive los campos de cultivo
hace un mes atrás, una helada que hubo progresiva de junio, más que el pasto venía muy en crecimiento, le pegó fuerte, o sea, se quemó, se deterioró un poco visualmente. Después la grama abajo se recupera. Ya estaba verdeando, pero a lugares abiertos sí. Acá en la ciudad normalmente se mantiene verde, por eso es que se lo ha elegido en los últimos tiempos como el césped de cultivo prácticamente para tener, ¿no es cierto? Porque en invierno dentro de la ciudad, medianamente zonas protegidas, se mantiene verde. Pero ese verde nosotros tenemos que ayudarlo, no olvidarnos que la planta necesita el río, claro, que la planta necesita un nutriente. Y otras cosas de lo que también es importante tener en cuenta es, si tenemos cerca árboles, enredadera que voltea la hoja sobre el césped, el barrido. Inclusive a veces conviene medianamente fin de julio, agosto, o cuando vayamos a agregar algún fertilizante, hacerle un barrido completo al césped, romper esa capa de hoja que muchas veces es nutriente también para la planta, pero a veces cuando se van acumulando debajo de la grama, empiezan a hacer un colchón que después la grama termina prácticamente en el aire, no echa raíz en el suelo, porque esa capa de hojas que se va descomponiendo con el tiempo le hace como un aislante del suelo. Es una práctica muy importante para hacerla cuando se quiere tener un buen césped. Y bueno, si en su momento tenemos una grama de muchos años, 3, 4 años, 5 años, que está bien, y vemos que empieza a estar los estolones en el aire, porque se van acumulando las capas de crecimiento, bueno, ahí podemos aplicar una técnica de arena con tierra, es decir, una proporción de un 20 o 30% de tierra, ajá, con el 60-70% de arena blanca, que es la arena que no se agrega, o sea, que siempre está suelta, no la arena amarilla, arena de... Se compacta mucho. Es muy fina, tiene un grado de arcilla y tiende a compactarse. Entonces uno le tira la arena con un poquito de tierra, claro, y esa arena con el riego va filtrando y es como si estuvieran formando un nuevo suelo sobre el suelo ya existente. Y la grama puede ir formando nuevas raíces para tener un mejor desarrollo de raíces y absorber después el agua, los nutrientes. Entonces sí, llegamos a primavera con el césped muy bien acondicionado para que cuando venga el golpe de calor pegue el estirón. Claro. Ahora, ya cerrando prácticamente la nota, hablamos del césped ya instalado sobre el suelo. ¿Qué nos puede decir con relación al que quiere plantar el césped? ¿Este es el momento? Ahora, julio, agosto, el césped se puede plantar todo el año. Se está plantando todo el año. No hay problema. No hay inconveniente. Porque ya, como yo le decía, en este momento se había helado, pero como se vende un césped con un grosor de tierra y un estolonado, digamos, del pan de césped, una vez que empieza a agarrar raíces y a agarrar después un poco el calor, la planta, el pan de césped brota normalmente, no tiene inconveniente. Perfecto. Antiguamente sí se esperaba un poco primavera, todo el año se puede plantar normalmente. Y otra cosa que también a veces es bueno tener en cuenta es cuando nos aparecen esos manchones en el amarillo, césped, sí, amarillos, uno va y mira y puede levantar la guía seca prácticamente sin raíces, y a su vez vemos algunos montículos de tierra tipo como si fueran hormigueros, que no son hormigueros, son las excavaciones de la isoca blanca, es un insecto que se alimenta de las raíces de la grama. ¿Y eso cómo se combate? Se produce mucho daño, inclusive se reproduce mucho. Para eso hay que ir aplicándole un insecticida. Viene un insecticida granulado que anda muy bien. Hay algunas prácticas de insecticida orgánico también que se pueden utilizar. No es este momento de la época de hacerlo, es a partir de primavera, cuando la isoca comienza de vuelta con la temperatura del suelo, comienza su actividad. Cuando hace el manchón. El manchón y queda el hormiguerito de tierra sacada. ¿Es allí donde hay que aplicarlo? No, ese momento, la metamorfosis de estos insectos, porque estos después se transforman en los bichos toritos. Ajá.
En este momento pasa, hace como larva, como gusano, hace la galería, se entierra de vuelta en un estado de pupa que se llama, un estado inerte prácticamente, y después la metamorfosis de eso se transforma en el bicho torito, que utiliza esa galería para salir, que normalmente se ven después de ellos caminando. Ahora, cuando uno esparce el insecticida, ¿se hace exclusivamente en ese lugar o por todo? En la zona generalmente se puede utilizar o toda la zona, o si no, para hacer un poco más, más económico y generalmente alrededor de los manchones amarillos. A veces, por ahí a veces hay zonas que atacan más que otras. Pero ha sido un problema en los últimos años también que el bicho torito se ha ido reproduciendo mucho. Bueno, Ángel, gracias por la información. Hemos brindado todo lo referente al césped para preparar esos espacios que después en el verano uno los disfruta. Exactamente, para tenerlo lindo cuando arranque la primavera. Gracias. Bien, muchas gracias.